Hola, ¿qué tal? Soy Claudia Hidalgo y les saludo con mucho gusto, agradeciendo que nos acompañe en esta nueva emisión de su programa Reto Judicial 2025, donde buscamos llevarle los detalles del proceso electoral judicial. En esta ocasión nos enfocaremos a desglosar las propuestas que se pretenden llevar a cabo en la presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México durante los siguientes 8 años. Y por ello saludo con mucho gusto al magistrado Héctor Macedo García, quien obtuvo el primer lugar en la votación del pasado 1 de junio, lo cual le permitirá ocupar el primer tramo de la presidencia de septiembre de 2025 a septiembre del 2027. Bienvenido, magistrado. Muchísimas gracias, Claudia. Al contrario, gracias por estar aquí. Por primera vez, la titularidad del Poder Judicial no solo se eligió en las urnas por el voto directo y secreto de quienes acudieron a votar, sino que será una presidencia rotativa, con cambios cada 2 años y con alternancia de género. Por eso, magistrado, platíquenos, hemos visto ahí en su currículum que, pues, y en realidad casi todos se mantienen muy activos en cuanto a estudios, ¿no? Están siempre actualizándose, tomando cursos, diplomados y demás, pero platíquenos un poquito, ¿cuál es su formación académica, su perfil y la experiencia laboral que tiene? Bien, mi formación académica es de licenciatura en la Universidad Autónoma del Estado de México, una especialidad en Derecho Procesal, maestría también, y esto porque también tengo un perfil académico. Soy docente en la Universidad Autónoma del Estado de México desde hace muchos años. También estudié el doctorado en Cultura de Derechos Humanos y precisamente esta dinámica se debe a que el Poder Judicial y las reformas constitucionales pues han ido cambiando. En el 2011 vino una reforma y es necesario actualizarse. Actualizado, ¿no? Y se vuelve como una responsabilidad, se vuelve como un mecanismo innato dentro de la propia institución. Yo creo que es la institución más capacitada de los 3 poderes por su propia naturaleza. ¿Y en la experiencia laboral qué podemos destacar? Bueno, pues en la experiencia laboral pues entré como archivista, mecanógrafo en ese entonces, en 1992, recorriendo todas las etapas de la carrera judicial, pues, haciéndolo todo por curso y concurso de oposición, es decir, ganando los exámenes. No llego señalado como una designación política, sino a través de estos exámenes, y pude también estar en el área administrativa como secretario general de acuerdos. Luego entonces conozco... Todas las áreas, ¿no? Todas las áreas, desde la... base más básica, por llamarlo así, hasta la magistratura y pasando por las decisiones de alto nivel. Entonces, toda su vida prácticamente la ha desarrollado dentro del Poder Judicial. Toda, desde los 18 años hasta la fecha del día de hoy, y espero que los próximos 2 años así sea. Y las tareas también pues, de juez, de magistrado han estado presentes en esta actividad dentro del Poder Judicial. Sí, así es. Mi especialidad es en materia familiar civil mercantil y la magistratura en materia civil todo este tiempo desde el 2019 en Texcoco. Aunque es algo como lógico cuando uno está en algún cargo, ¿no? En una dependencia, instancia, buscar como la mayor responsabilidad, pero ¿usted se había imaginado llegar a esta posibilidad de dirigir a uno de los poderes judiciales más grandes del país? Bueno, es un sueño que ahorita se va a escuchar un poco trillado, pero desde niño tenía y fue creciendo. O sea, mi mamá trabajaba en el tribunal, yo llegaba y saludaba al juez y decía, wow, el juez. Y después veía a los magistrados y los veía inalcanzables. Pero ya cuando uno va creciendo, por supuesto que cuando estuve en la Secretaría General se vislumbra un sueño que ahora se vuelve una gran responsabilidad a partir del 5 de septiembre. ¿Y cree que sin reforma judicial habría tenido esta oportunidad de llegar o habría sido más difícil quizá? No lo sé, puede ser que sí. El sistema era la elección interna a través de votos internos. No creo que pudiera dar una respuesta concreta, pero lo que sí puedo decir es que esta elección popular cambia totalmente el paradigma y nos permite a personas internas y externas poder acceder a este honroso cargo de dirección y de representación política del Poder Judicial. Y después de estar tanto tiempo en el Poder Judicial, ¿cómo se imagina? ¿Cuál es el sueño o la perspectiva que tiene de cómo podría ser o debería de ser el Poder Judicial? Bueno, primero, cumplir con el reclamo social, Claudia. Creo que la campaña nos permitió eso a través de recorrer los distintos municipios. Las personas quieren realmente un cambio. Y esta opacidad del Poder Judicial que ha tenido porque
había una teoría en torno a nosotros, a los jueces y a los magistrados, que decían no debes salir al público, no tienes que salir a Para platicar. evitar como contaminarse con algún sentimiento, quizás, ¿no? Era la Sí, idea. la idea era no politizar al poder judicial. Ahora hay una reforma constitucional que politiza al Poder Judicial y entonces obliga a tener una deuda con la ciudadanía. Ahora somos representantes populares de la justicia en el Estado de México. Entonces, el anhelo es estar cercanos a la gente. Disminuir los tiempos de los juicios, sin duda, es un reto muy importante. Reposicionar al Poder Judicial, porque estudios como de algunos periódicos últimamente hemos visto que el Poder Judicial sigue teniendo un alto nivel de desconfianza. Ajá. Y es lo que se tiene que cambiar, ¿no? Eso es lo que tenemos que cambiar, la perspectiva, porque en este momento, si yo te dijera, Claudia, que el Poder Judicial trabaja, las personas no nos creerían, a pesar de que sí lo hace la gente. Y de que hay carga de trabajo en muchas áreas. Sin duda. Y ese es mi sueño, que los recursos del Poder Judicial vayan encausados a disminuir, sin duda, el rezago. Y para eso necesitamos recurso humano, sin duda. ¿Y cree que esto se puede lograr a través de estas reformas que se hicieron con estos cambios que van a presentar a un Poder Judicial en una nueva época? ¿O habrá que hacer mucho más trabajo, otras reformas, otras acciones más para complementar esos cambios? Bien, yo creo que este es el punto de salida. La reforma al Poder Judicial es el primer saque y yo creo que debemos buscar una innovación legislativa en muchos aspectos. Innovación sustantiva, es decir, que las leyes civiles, las leyes penales vayan más acorde a la sociedad. Necesitamos hacer un cambio en todo este aspecto y para eso necesitamos la coordinación de los tres poderes conjuntamente con la sociedad civil organizada y con la sociedad civil no organizada, los medios de comunicación, las universidades y hacer un gran andamiaje para poder buscar esta reforma, pero también acciones administrativas internas como la aplicación de recursos para estos fines y también el reconocimiento al personal, porque es el recurso humano lo más importante del Poder Judicial, sin duda. Ajá. ¿Dónde se requieren los cambios sustanciales? ¿En qué áreas? ¿Serían como unos cambios más estructurales dentro del Poder Judicial? Sí, yo pienso que debemos hacer cambios estructurales en el mayor número de juzgados. Creo que tenemos que acercar la justicia, sin duda, a las personas, que es una de las propuestas que siempre he ostentado, porque es mi tesis doctoral, el que en cada municipio podamos lograr destinar un juzgado. Habrá que analizarlo junto con el Poder Legislativo y con el Poder Ejecutivo y con los propios presidentes municipales, cuáles son los procesos que se tienen que acercar. No pueden ser todos por la naturaleza de los mismos, pero sí algunos de familia, algunos procedimientos que a veces son muy simples, como rectificar un nombre. Pero entonces rectificar un nombre requiere un procedimiento judicial y a lo mejor podemos utilizar otras herramientas como el registro civil, como los notarios o algunas acciones como el juzgado cívico. Y desde ahí se va bajando la carga de trabajo y logrando mejor eficiencia, ¿no? Sí, se puede bajar la carga de trabajo, pero más allá de bajar la carga de trabajo hay que acercar la justicia a los ciudadanos, empezando por estos procedimientos que aparentemente son sencillos, pero que son muy útiles. ¿Y qué tanto pesa en la parte del presupuesto? ¿El dinero es la parte esencial para poder hacer cambios, fortalecer al Poder Judicial, o hay también otras acciones que se puedan hacer y no necesariamente cuesten? Sí, sin duda. Yo creo que el presupuesto, tenemos un blindaje constitucional del 2% como mínimo del presupuesto que se autorice cada año. Entonces, la propuesta del presupuesto tendrá que ir encauzada al aspecto sustancial del desarrollo de la función del Poder Judicial. La disminución de gasto corriente, Claudia, la disminución y la revisión de gastos innecesarios tienen que ir acompañados para una buena administración. Para enfocarse a cosas más sustanciales, más Totalmente. necesarias. Es indispensable que se revise esto conjuntamente, insisto, con los otros dos poderes, conjuntamente con el Pleno del Tribunal y el órgano de administración, para que entre todos generemos un presupuesto prudente y el ejercicio del mismo para los fines del Poder Judicial. Y en la parte de salarios, ¿quién va a definir esa parte? Porque hay quejas de que hay mucha disparidad entre lo que gana un magistrado y un juez cuando la carga está con los juzgados. Bien,
Constitucionalmente le toca al órgano de administración llevar a cabo este rearme o este andamiaje administrativo, y lo que tenemos que buscar es que la carrera judicial en torno a los precedentes de los jueces y magistrados siga imperando. Es decir, de notificador o desde que entras hasta secretario, estas retribuciones sean justas y acordes a cada trabajo. Y dentro del juez y magistrado necesitamos buscar sensatamente que no haya esa disparidad, y habrá que buscar una propuesta lógica sin que rebase los topes salariales que establece nuestra Constitución. Gracias. Como han podido escuchar, esta es la visión que tiene el magistrado Héctor Macedo, quien será el primer presidente del Poder Judicial electo en las urnas, pero todavía falta conocer las acciones que llevará a cabo durante el periodo 2025-2027, así es que no le cambie, regresamos con los detalles después de este pequeño corte. Gracias por seguir con nosotros en su programa Reto Judicial 2025, donde seguimos platicando con el magistrado Héctor Macedo sobre la presidencia que va a encabezar los siguientes 2 años. Magistrado, en sus propuestas señaló la necesidad de una justicia clara, accesible, sin miedo, sin trabas. ¿Cómo lograrlo? Pues primero yo creo que también no hay que olvidar que la capacitación constante, como lo habíamos platicado al principio, es indispensable. La escuela judicial va a formar un rol importantísimo, y esta escuela judicial tiene que ir precisamente enfocada al humanismo, a este humanismo que necesitan los servidores judiciales para hacer conciencia. Pero todo va encauzado, va engranado. No puede haber un humanismo si la presidencia del Poder Judicial, el órgano de administración y el Tribunal de Disciplina no ejercen un humanismo hacia ellos en cascada, y no se les dota de las herramientas para que ellos estén tranquilos. Una persona que entra a trabajar a las 7 de la mañana y sale a las 10 de la noche, invariablemente no va a tener una tranquilidad para servir al justiciable. Entonces necesitamos una cultura integral de conciencia social para poder dar resultados a la sociedad. De otra forma no lo vamos a lograr. Esa es una parte. La educación, pero también las acciones concretas para ayudar al servidor judicial. Y la otra, la concientización del servidor judicial, que las personas que llegan, pues no vienen con un estado de tranquilidad. Exacto. Cuando llegan, vienen en un estado de alerta, ¿sabe? Por medio la patria potestad de sus hijos, no han visto a sus hijos en meses, años, tienen una persona en la cárcel, están a punto de... Su futuro está... No, o sea, cualquier cosa, hasta laboralmente, o sea, está a punto de perder el trabajo o no tienen la indemnización de vida, tienen un estado de estrés. Entonces necesitamos establecer mecanismos de contención, concientización y cambiar la visión y la cara de las personas. El primer recipiente, el primer receptor del Poder Judicial es la persona que tiene el público. Y si de ahí no empezamos bien, se rompe. Sí, así se es. rompe. Y también propuso eliminar estructuras innecesarias y destinar más recursos para fortalecer los juzgados. ¿Es ahí donde están las mayores carencias en los juzgados, donde está la carga de trabajo, falta de personal? Sí, sin duda. La falta de personal, pero también estrategias para llevarlas a cabo. Yo creo que falta un poco de organización dentro de los juzgados y necesitamos gestiones administrativas, utilizar la tecnología y tratar de implementar la inteligencia artificial para que nos ayude, sí, para despresurizar los juzgados. Si un juez no tiene la capacidad porque lo rebasa el número de asuntos, y planteo esto, hay juzgados muy complejos que aparentemente tienen poca carga de trabajo, no todo es número. Vamos a suponer un juzgado como lo es Huixquilucan, tiene 500 asuntos al año, pero son altamente litigados, es decir, son muy complejos de estudio. Y hay otros juzgados donde tendrán 2,000 asuntos, pero no muchos son de trámite. Entonces, no ver cantidad y calidad, digamos. Es totalmente. Y lo que necesitamos hacer es apoyar a los juzgados que tienen esa carga de trabajo con juzgados tal vez o con elementos corporativos que lleguen a saciar la carga de trabajo. Es decir, creamos un juzgado adyacente, temporal, que baje la carga de trabajo
Como apoyo, digamos. Como apoyo, digamos, un juzgado de apoyo con todo el personal, se retira y va a otro lado para tratar de equilibrar en estos 2 años las cargas de trabajo a nivel estructural de los juzgados, que es donde más carga de trabajo hay. Ajá. Magistrado, en esta elección algo que fue muy visible es el tema de la equidad de género, la llegada de más mujeres a un poder donde pues han estado poco presentes en los cargos mayores, pero están en toda la estructura. ¿Qué opina de la paridad de género y cómo fortalecerla desde la presidencia dentro del tribunal? Bien, sin duda yo creo que este es el tema de mayor atino en la reforma judicial. De los de mayor atino. No se había logrado la paridad de género, fue lenta por la misma naturaleza de la estructura del Poder Judicial. Las mujeres no tenían la oportunidad para llegar. ¿Por qué? Porque tienen mayor carga social. Entonces, para estudiar tenían que dejar a veces muchas cosas. Yo mismo les preguntaba. Menos horario disponible para hacerlo, ¿no? No lo tienen, no lo tenían. Entonces ahora con la elección se empieza con la paridad que te culminará en el 2027 y yo creo que la paridad no es una cuestión de una idea, sino es una deuda histórica que se tiene como país. ¿Cómo se va a respetar por parte de la presidencia? Pues no solamente a respetar, sino incluyendo los foros, evitando la violencia incluso laboral, los comités de acoso y hostigamiento sexual que sigan funcionando y que a partir de ello continuemos en los cargos menores con la paridad en los concursos y en los cursos de oposición. Ya comentaba usted la parte de la carga de trabajo, pero también algunas de las quejas que existen es que hacen largos recorridos para ir, no sé, viven, por decirlo, en Toluca, tienen que ir a Texcoco, a Chimalhuacán, que tienen que hacer largos recorridos, alejarse de la familia, y también el tema que hay que decirlo, siempre el tema de la seguridad pesa, ¿no? Si todos estamos inmersos en un riesgo por la inseguridad, el juzgador que declara culpable a una persona también puede sufrir más riesgos. ¿Qué hacer en esa parte para evitar esos largos recorridos, esa desintegración familiar y garantizar la seguridad de quienes ejercen la justicia? Bien, pues una de las situaciones que pudieran resolver este tema del traslado del personal es precisamente la creación de juzgados municipales. Aun cuando es un proyecto, creo que nos podría ayudar, porque entonces los servidores judiciales estarían más cerca de su hogar si hubiese un juzgado en cada municipio. Y en el otro, pues es una reestructura que el órgano de administración junto con la presidencia se tiene que comprometer, la presidencia a hacer una inspección física y el órgano de administración a generar este derecho, porque es un derecho humano, estar cerca de su familia y evitar los traslados innecesarios. Ahora, en torno a la seguridad, pues es un riesgo inherente que siempre se ha tenido como juzgador, históricamente. Pero los datos a nivel estatal es que hasta el día de hoy no tenemos ninguna acción, hasta el día de hoy, insisto, Pero siempre de prevenir, ataque. ¿no? No, sí, de ataque a un juzgador sí ha habido algunos datos de violencia en torno a otros servidores judiciales, pero se han podido controlar. Creo que la coordinación con las instituciones, los municipios, las instituciones de seguridad permitirá que en casos de alerta sean acompañados por equipo de seguridad para mantener su estabilidad física. Ajá. Y en el tema de la gente, hace un momento nos comentaba que al salir a hacer campaña, pues hubo oportunidad de platicar con la gente, pero ahora creo que eso es también una necesidad, ¿no? Mantenerse cerca de la gente para saber medir qué es lo que falta, qué es lo que esperan. ¿Cómo lograr esta cercanía del Poder Judicial con la gente ahora ya desde el cargo? Bueno, yo creo que entonces normalmente el horario del Poder Judicial es matutino y ahora es un compromiso personal. Se tendrá que salir necesariamente en el horario vespertino, dar el extra, porque en este caso, si la voz más reclamante de la gente era, primero, pero regrese, por favor. Porque la siempre gente, es una sí, petición. es un reclamo constante. Si no, o cuando se pedía el voto era, pero pues ustedes lo mismo de siempre y luego no regresan, nada más vienen aquí cuando está el voto. Entonces es necesario establecer una presencia física, pero también la escucha activa en torno a las organizaciones civiles, a las ONGs, a las asociaciones civiles, a las barras y asociaciones de abogados y a las universidades. Sí, que todos los jueces y magistrados estén constantemente en actividades
como foros, como academias, y no solo eso, sino ahora ya tuvimos el honor de que nos escucharan, ahora tenemos la obligación de escucharles para generar una nueva cultura judicial. También otra de las demandas constantes, y es en todos los sectores, pero quizá en el Poder Judicial está muy marcado, cómo combatir la corrupción, cuáles serían los mecanismos para evitar la corrupción, que es lo que tanta mala imagen le da a cualquier institución. Bueno, pues continuar con los mecanismos que ya se tienen en el Poder Judicial, pero lo más importante es trabajar de la mano con el Tribunal de Disciplina. El Tribunal de Disciplina es este nuevo órgano en el cual hemos puesto los mexicanos nuestra esperanza de que cese la corrupción dentro del Poder Judicial, y tendrá la facultad incluso de quitar, de sancionar, de rescindir la relación laboral previa garantía de audiencia de cualquier servidor judicial, no solo de jueces y magistrados o del presidente del Poder Judicial incluso. Y por otra parte, pues el recabo y el seguimiento de cualquier denuncia, por mínima que sea, porque cualquier acto de corrupción tiene que ser investigado. También tenemos que buscar una cultura de prevención en torno a la corrupción, con cursos de ética, con cursos de deontología, que es la parte de la filosofía que estudia el deber ser, cómo se debe comportar el servidor judicial en torno a valorarse. Pero para ello, insisto, necesitamos revalorar y redignificar a los servidores judiciales, que se sientan partícipes e importantes de la impartición de justicia, desde el primer atendiente hasta el magistrado, que formamos parte de un servicio público en beneficio de la sociedad. Magistrado, estamos llegando a la parte final de este programa. A manera de conclusión, no sé si pudiera comentarnos un poquito cuáles van a ser las primeras acciones en estos 2 años y algo que usted quiera resaltar en torno a esta encomienda que tendrá a partir de septiembre. Bueno, Claudia, a mí me gustaría resaltar primero que voy a trabajar muy duro para que legislativamente y a través de esta nueva forma de diálogo con los otros 2 poderes logremos acercar la justicia municipal a cada uno de los municipios de la entidad. En segundo lugar, pues continuar con los programas que ya tiene el Poder Judicial, que son sólidos, como cuál es pues la rendición de cuentas, la transparencia, la publicación de las sentencias, ya están, pero hay que darle continuidad, pero necesitamos que las cuentas sean más abiertas, que no sean tan difíciles de buscar, que tú como reportera te metas y con un solo buscador encuentres lo que necesites. No descargar cientos de documentos, ¿no? Que sea muy accesible. Y, otra de las ideas que tengo y que me parece muy importante es reencauzar el presupuesto junto con el órgano de administración hacia las actividades sustanciales. Y creo que es muy importante. Hay reformas importantes, el Código Nacional de Procedimientos Civiles pronto entrará en vigor, y creo que el Poder Judicial necesita un instituto de servicios periciales. Tener los peritos mayor capacitados, tener un laboratorio de genética para, por ejemplo, los casos más complejos, la paternidad, que deben ser gratuitos por un derecho humano de identidad a los menores, y empezarlo a proyectar. Ojalá y podamos lograrlo en estos 2 años. Ok, gracias, magistrado. El próximo 5 de septiembre rendirán protesta los magistrados, magistradas, jueces y juezas que fueron electos el pasado 1 de junio, entre quienes está la primera presidencia rotativa por 2 años a cargo del magistrado Héctor Macedo, quien tiene como premisa fundamental que la justicia esté al alcance de toda la gente, sea más rápida, eficiente y humana. A usted le toca dar seguimiento al trabajo y vigilar que las promesas de campaña se cumplan. Le agradezco que nos haya acompañado durante estas 15 emisiones de Reto Judicial, deseando que estos programas le hayan ayudado a conocer y a entender la nueva etapa que vive el Poder Judicial de la entidad, y le invito a que siga de cerca la barra de opinión que todos los días a las 21:30 horas le ofrece Mexiquense Televisión. Muchas gracias.